Corintios capítulo 1, verso 18. Leo la porción que dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Repito el verso 21, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta noche, Señor, por darnos este privilegio y esta oportunidad de poder venir delante de tu presencia, Señor, y poder, Padre, una vez más escuchar, atender, crecer, Señor, recibir tu palabra, Padre, Señor, y atesorarla en nuestro corazón. En estos momentos, Padre, tan difíciles, Señor, donde el mundo, Padre, todavía vive atemorizado, Señor. Solamente aquellos, Padre, que puedan recibir tu palabra, que puedan atesorar esta esperanza, Señor, seguirán firmes, Padre, en la espera. Seguirán firmes, Señor, en el regreso, Señor, en el retorno de tu Hijo y Salvador Jesucristo, Padre. Por eso te damos las gracias. Háblanos, Señor, ministranos, Señor, y que tu Espíritu Santo llegue hasta donde están aquellos, Padre, que no te conocen y puedan recibir esta palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Dios. Amén. El tema de esta noche lleva por título la locura de la predicación. La locura de la predicación. Usando como base la porción que acabamos de leer, podríamos decir que está claro el objetivo principal de cada creyente, de cada uno de aquellos que nosotros hemos sido llamados. Creo que está claro el objetivo. Y más aún, hermanos, de aquellos que han sido llamados por Dios a trabajar en su obra a tiempo completo o bivocacionalmente. Porque la tarea principal de todo hombre de Dios y mujer de Dios, hermanos, no está encerrado solamente en el hecho de decir, voy a llevar gente a la iglesia. O el objetivo principal de cada ministro, hermanos, no es que tengamos, por decir en mi caso, que tengamos seguidores o que la iglesia esté llena. No es el principal objetivo. Y como les dije, usando como base esta porción, creo yo que queda claro, hermanos, que el principal objetivo tanto de creyentes como de hombres de Dios o mujeres de Dios que están trabajando, ya sea a tiempo completo o parcialmente en la obra, hermanos, es de ir y predicar el evangelio. Especialmente, hermanos, como lo dice la porción que acabamos de leer, predicando el mensaje de la cruz. Quizá probablemente, hermanos, para nosotros como creyentes, no haya ningún problema en cuanto nosotros hablamos de la predicación de la cruz. Probablemente no haya dificultad en decir, Jesucristo murió crucificado, y probablemente no tengamos nosotros, vuelvo a repetirlo, ningún problema, porque entendemos de que ya el sacrificio del Señor en la cruz para nosotros produjo una bendición o produjo un beneficio. Pero muchas personas alrededor del mundo, gracias, no tienen, hermanos, este mismo concepto
de la locura de la predicación o de la muerte de Cristo en la cruz, hermanos. Así como a muchos, hermanos, a través de la historia, esta predicación de Cristo ha causado un impacto y ha atraído a muchos al Evangelio y aún más a recibir las bendiciones de Dios a través, valga la redundancia, del sacrificio de Cristo en la cruz, hermanos. También este hecho mismo ha producido que muchos pongan la mirada en ese acto de Cristo haber muerto en la cruz y lo toman como un rechazo que no sea aceptable, que sea algo quizá inconcebible, por cuanto, valga la redundancia otra vez, la cruz, por cuanto Cristo murió en la cruz. Entonces, repito otra vez, hermanos, nosotros como creyentes quizá no tengamos ningún problema, pero para el mundo sí, porque el mundo en su sabiduría no cabe que pueda haber una muerte en la cruz, un beneficio y aún más un beneficio espiritual. No cabe, hermanos. Entonces, por eso es que vamos a ver en esta noche, hermanos, cómo es que la locura de la predicación puede salvar a la gente o puede atraer a la gente a Jesucristo. Vamos a ver en primer lugar, hermanos, el origen y el significado de la crucifixión. ¿Qué significaba o qué era? ¿Y dónde se originó digamos, acto, hermanos, de crucificar a la gente? Comúnmente nosotros pensamos, quizá por lo que hemos oído, y aún más por lo que a lo mejor leímos en las Escrituras, o probablemente por lo que nos hayan contado, o quizá por la religión en la que algún día estuvimos, que la crucifixión, fue originaria o a lo mejor fue un invento de los romanos. O que a lo mejor los romanos fueron los que la empezaron en la práctica. Pero no fue así en realidad. El origen de la crucifixión, hermanos, fue en Asiria. Y ellos lo utilizaron como una herramienta de tortura. Antes del año séptimo, o hasta el año sexto, antes de Cristo, ellos lo utilizaron como una herramienta de tortura. Posteriormente, Alejandro Magno o Alejandro el Grande, como lo conozcan algunos, él tomó este sistema también, lo copió y lo modificó a su manera, digamos, de pensar, y lo utilizó también para castigar a la gente. Entonces, eran siglos atrás de Cristo que ya la muerte en la cruz existía. Cuando Alejandro Magno era el rey en su momento, Roma no era lo que se conocía en el tiempo de nuestro amado Salvador Jesucristo, o no era el imperio que se conoció hasta ese momento. Fue 400 años más atrás, o 300 más o menos atrás, donde Alejandro Magno tomó este dominio. Cuando él murió, todo su ejército se dividió en sus 4 generales principales, y después de esos 4 se dividieron, y entonces después allí fue donde el Imperio Romano empezó a tomar terreno, hasta el momento que cuando Jesucristo nace, ya Roma ya tenía todo el poder. Lo mismo que había dominado Alejandro el Grande o Alejandro Magno, era el mismo terreno que estaba dominando Roma. Y ahora ellos toman la crucifixión como una herramienta también para castigar. Entonces, la crucifixión como origen no se originó en Roma como nosotros pensábamos, pero sí el significado sí siguió siendo el mismo, que era, hermanos, para castigar, para torturar. Básicamente, hermanos, el significado de la cruz era la muerte. No fue hasta después del año 300, hermanos, cuando el emperador Constantino
tomó él a la religión cristiana como, o dictó que la religión cristiana iba a ser la religión popular cuando ya se paró. Pero fue todavía hasta el 337 que siguieron las crucifixiones. Entonces, la crucifixión, y esto se los hago para que veamos nosotros, hermanos, en qué contexto o cómo era el pensamiento en cuanto a la crucifixión. ¿Qué pensaba la gente al ver a alguien crucificado? Porque la crucifixión, hermanos, no era nada más de crucificarlos y ya, sino se quedaban allí expuestos. El punto, hermanos, más cruel de todo esto es que nosotros lo vemos en las películas de que una crucifixión, o en el caso del Señor Jesús, le cubren sus partes íntimas. Pero literalmente un crucificado moría desnudo, expuesto totalmente. Y allí quedaba, y la gente pasaba y lo miraba y sabían que ese había muerto por algún delito que había hecho. Entonces, la muerte en la cruz no era nada agradable. Ni aún los mismos sentenciados a muerte querían la cruz, porque era de lo peor. Era lo más terrible que podía haber. Entonces, básicamente, hermanos, la muerte en la cruz, la cruz era un castigo que los llevaba a la muerte. Entonces, en ese pensamiento es que nosotros vamos a ver, hermanos, cómo es que los judíos miran que cuando Pablo les habla de la locura de la predicación, ellos están entendiendo que cómo es posible que una persona que ha muerto en la cruz, que ha muerto expuesto, que ha sido culpable, entre comillas, por el pensamiento que ellos tenían y la historia de la crucifixión, podía traer algún beneficio a algún creyente. Ese es el punto, y ese es a donde se vuelve el mensaje del evangelio, hermanos, una locura. Donde la predicación del evangelio se vuelve una locura. Porque es inentendible, es incomprensible, hermanos, que alguien que murió culpable de muerte pueda traer un beneficio para nosotros, hermanos. Entonces vamos a ver ahora un poco cómo miraba el judío este tipo de muerte, hermanos. El verso 22 que leímos de 1 de Corintios dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ciertamente, hermanos, los judíos todo el tiempo estaban pidiendo señales. ¿Se recuerdan cuando se encontraron con el Señor Jesús y él le decía, los judíos le decían, ¿qué señal haces tú para que creamos en ti? El Señor les dijo, los muertos resucitan, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan. Porque todo el tiempo los judíos piden señal, hermano. La gente religiosa todo el tiempo va a pedir señal, todo el tiempo va a pedir una prueba, todo el tiempo va a exigir que se le demuestre que es lo que se está pidiendo o lo que se está poniendo. Para un judío, hermano, oír que Jesús, o el concepto que ellos tenían de que el Mesías venía y que Pablo estuviera predicando que ese Mesías era Cristo, y que había sido colgado en un madero, hermanos, no cabía en su mente. No cabía, hermanos, ese concepto en la mente de ellos. Si quieren, vayan conmigo, por favor, a Deuteronomio 21-22. Porque este concepto, hermanos, no cabía en su humanidad. Esta muerte de Jesús rebajaba los pensamientos que ellos tenían en cuanto al Mesías Salvador. Por tanto, el mensaje de la cruz, hermanos, se volvía un tropezadero o un tropiezo para todos los judíos, ¿verdad? Y no tan solo para ellos, sino también para los griegos. Deuteronomio 21-22 dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir, lo colgaréis en un madero. Y no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Escuche, esto era para los judíos. Los judíos ya, si alguien estaba colgado y había muerto, lo bajaban en el mismo día. Pero dice el verso 23, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Dice, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te dio o te da por heredad.
Imagínense entonces que Pablo predicara que Jesucristo el Mesías, hermano, había muerto en un madero. Ellos entendían que el judío o el hombre que había muerto en un madero, hermano, era maldito. En el concepto del mundo, la crucifixión era sinónimo de culpabilidad y reo de muerte. Entonces, en su sabiduría, hermanos, no podía caber que un hombre pudiera otorgar salvación. El verso 21 de verso 20 de 1 Corintios dice, hermanos, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, solo existen dos tipos de sabiduría en este mundo. La sabiduría que Dios da y la sabiduría que el hombre tiene de parte de Dios. Entonces Dios le entrega, hermano, al hombre una sabiduría para poder discernir lo que Dios está haciendo. ¿Por qué, hermanos? Entonces ahora este mensaje, ¿verdad? Y con esto, hermanos, vamos a ir casi terminando. Pero ¿cómo este mensaje de la locura de la predicación, hermanos, se vuelve o torna para nosotros en beneficio? ¿Cómo es que el hombre puede recibir este beneficio, verdad? Cuando el concepto del mundo es que el que está colgado en un madero es maldito y reo de muerte. Dice el verso 21 que leímos de 1 Corintios, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, o sea, en lo que el hombre se cree inteligente, en lo que el hombre piensa que puede discernir todo o que lo puede saber todo, antes del Nuevo Testamento, hermano, existía el Antiguo Testamento y los judíos tenían ese conocimiento. Y ellos sabían que por medio del Mesías vendría la salvación al mundo. Y ellos se creían sabios en su propia opinión, pero nunca pudieron en su sabiduría saber y entender lo que Dios, aunque lo tenían allí escrito en su palabra, hermano, entender de la manera que Dios iba a salvar. Entonces no lo pudieron entender, por eso que dice el verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo es que es esto, hermano? Entonces, por la locura de la predicación, ¿cómo es que se dio esta salvación, hermano? Si morir en la cruz era una evidencia de culpa, y si Jesús murió en la cruz, lógicamente, hermano, que la gente que pasaba y que lo miró como culpable. ¿Cómo es que se produce, hermanos, para nosotros esta salvación? Porque al Cristo, hermano, y aquí es donde vamos a entrar a discernir o a desenredar este punto, hermano. Porque cuando Cristo murió en la cruz, hermano, Él murió sin pecado. Hebreos 7:26 dice, hermano, porque tal sumo sacerdote, dice, nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, dice, y hecho más sublime que los cielos. Es que este es el punto, hermano. Aunque Cristo haya muerto, hermanos, en la cruz para el mundo como culpable, en realidad Él murió en la cruz, pero para tomar nuestro lugar de culpa. Él no era culpable, pero murió como culpable a los ojos del mundo. Y es allí donde se vuelve loco esto. Y es allí donde el mensaje del evangelio, hermano, se vuelve una locura. ¿Cómo es que alguien que está colgado o que muere como culpable va a poder otorgar un beneficio? Hermano, pongámonos nosotros ahora en esa posición. ¿Cuántos de nosotros éramos inocentes al pecado? No hay nadie. Nadie puede levantar la mano y decir, yo era inocente al pecado. Entonces, hermano, por lógica, ¿quién tenía que estar en la cruz? Toda la gente, en realidad, toda la gente.
Imagínense cómo se miraría el mundo, hermano, clavando a todo el mundo en la cruz, porque ninguno se escapa. Pero entonces Jesús toma, dice el verso 26, el sumo sacerdote, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente y sin mancha, hermanos. O sea, Él tomó nuestra posición, pero santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, hermanos. Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Me entienden? Entonces quiere decir, hermano, de que este mensaje de la locura de la predicación se convierte en locura, o se hace locura, hermano, porque el que murió en la cruz no era culpable. Y es allí, hermano, donde entra el mensaje de Pablo, cuando él dice en el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué dice el verso 17 de 1 de Corintios 1? ¿Qué dice? ¿Quién lo quiere leer fuerte, hermano? Que se oiga. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Cuando les dije en la introducción, hermanos, de que tomando como base, nosotros tenemos claro cuál es, hermano, el principal objetivo de cada creyente o de cada ministro, ya sea llamado a tiempo completo o a tiempo parcial, o simplemente, hermanos, voluntariamente. El mensaje de nosotros el objetivo principal de nosotros no es, hermanos, aunque es nuestra responsabilidad de traer gente a la iglesia, no es ese nuestro principal objetivo. Nuestro principal objetivo, hermanos, es la predicación del Evangelio. Pablo, hermanos, si ustedes tienen tiempo de leer el 1 Corintios 1 al principio, hay una pelea allí. Y se están peleando que yo soy discípulo de Pedro, que yo soy discípulo de Pablo, que yo soy discípulo déjenme ver el otro hombre, de Apolos. Y Pablo dice, lo bueno, voy a parafrasear, a mí Dios no me ha mandado a hacer eso. A mí me ha mandado a predicar el Evangelio. Ciertamente, dice Pablo, yo he bautizado a alguno que otro, pero esa no es mi principal tarea, no es mi objetivo principal. Mi objetivo principal es la predicación del Evangelio, hermano. Y el punto aquí, hermano, es cómo predicamos el Evangelio. ¿Qué resultados, hermanos, vamos a entregar nosotros a la hora de la predicación del Evangelio? Y es que es a través de la cruz. No hay salvación, hermano, si no es el mensaje dado a través de la cruz. Por eso es que dice, hermano, no tenemos un sumo, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, hermano. Él nos está mirando, o está mirando la condición en la que nos encontramos nosotros, ¿verdad? En pecado, separados de Dios, atormentados quizá, hermanos, en nuestros delitos y pecados, sin esperanza, y dice que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aunque Él haya muerto en la cruz, hermanos, y lo haya visto el mundo completamente como un pecador, Él murió inocente. Hebreos 7:26, inocente. Por eso es que la predicación del Evangelio, hermanos, es un mensaje de locura, inconcebible. Porque Jesús, siendo inocente, tomó nuestro lugar de culpa para hacernos a nosotros inocentes a los ojos de Dios. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, de todos nosotros, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Para levantar, hermanos, a aquellos que están esperando su venida.
Cuando nosotros entendamos esto, hermanos, vamos a ver los beneficios completamente, hermanos, de este mensaje, de esta predicación, de esta locura del Evangelio. Porque Cristo murió, hermanos, tomó lugar en nuestro lugar. Pagó nuestra culpa. Siendo inocente, hermano, murió como culpable. El mundo miraba la muerte de la cruz como el culpable que tenía que pagar por sus delitos. Cuando Cristo fue crucificado, fue visto, hermano, como un culpable que tenía que pagar por sus delitos. Pero en realidad nosotros éramos los que teníamos que estar allí. Y el Señor tomó nuestro lugar para que nosotros tuviéramos parte con Él. Por eso, hermanos, es que no hay salvación para los hombres si no es a través de Jesucristo. Por eso, hermanos, es que no podemos, hermanos, nosotros admitir, ¿verdad? O personalmente lo voy a decir para que cada quien tome su compromiso. No puedo yo, hermanos, recibir otro mensaje que no venga de la mano de Jesucristo. Si el Señor, hermanos, no está en el mensaje, ese mensaje no está sólido para mí. Porque no hay, hermanos, ningún otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Necesitamos nosotros, hermanos, entender esta locura de la predicación para que cuando nosotros entreguemos el mensaje, hermanos, sepamos también de que aquella persona probablemente no conoce del Señor, pero cuando reciba este mensaje va a entender ahora sí de lo que estamos hablando, hermanos. Tomando a Jesucristo nuestra posición para que nosotros ahora tengamos también una posición delante de Dios, hermanos. El mensaje de la locura de la predicación gira, hermanos, en torno de Jesucristo y de la muerte en la cruz. Para que podamos entender, hermanos, entendamos, o podamos entender, mejor dicho, que la muerte en la cruz es una maldición. Pero en Cristo, hermanos, se vuelve una bendición. Porque a partir, hermanos, de la muerte de Jesús a nuestra actualidad, ya nadie mira la muerte en la cruz como una maldición. Incluso, hermanos, algunos todavía se atreven a cargar la cruz como un símbolo espiritual quizá y de bendición. Porque desde ese momento, hermanos, cambió la historia de la muerte en la cruz. Dejó de ser ahora, hermanos, visto como una maldición porque el santo le cambió el destino aún a ese tipo de muerte. Pero nosotros no necesitamos colgarnos una cruz, hermanos. Nosotros no necesitamos, hermanos, que tengamos una cruz colgando para que digan que somos cristianos, no. Lo que necesitamos nosotros es recibir a Cristo para que tengamos parte con Él. Y que el destino, hermanos, de muerte, de perdición que teníamos, hermanos, cambie desde el momento que Jesucristo murió en la cruz y nosotros lo recibimos como Señor y Salvador. Por eso es que el mensaje del Evangelio, hermanos, es locura. Y es más locura para los que se pierden. Pero para nosotros, hermanos, es poder y salvación. Amén. Vamos a orar, cerramos tus ojos. Señor, te damos las gracias en esta hora por este tiempo, Señor, y por tu palabra. Porque a pesar, Señor, de que este mensaje para algunos es tropiezo, para otros, Señor, probablemente sea quizá de bendición, Padre. Algunos otros a lo mejor están oyendo por primera vez, Señor, y no han entendido, Padre, de que Cristo cambió nuestra posición de culpa y pagó nuestros pecados y pagó nuestras culpas muriendo en la cruz, Señor. Aunque se haya visto como maldito, según lo que leímos en Deuteronomio, Señor. Hebreos dice que era inocente, sin mancha, sin relación con el pecado. Tomó nuestra posición, Señor, y ahora tenemos parte con Él. Cambió el rumbo de la historia para nosotros, y no solamente para nosotros, sino para muchos más, Padre. Por eso es que predicar el Evangelio para muchos es locura. Quizá tú en esta hora no hayas aceptado a Jesucristo. Quizá tú en esta hora estés pensando, a lo mejor dudando si lo aceptas o no.
Dice Hebreos también que Él está a la puerta. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ven a Él. Él ha cambiado mi destino. Él ha cambiado el destino de muchos que estamos aquí. Quiere cambiar tu destino también. Y que esa predicación del Evangelio o esa locura de la predicación haga un efecto en tu vida también. ¿Quieres venir a Él? ¿Quieres reconocerlo como tu Dios y Salvador? Repite esta oración conmigo. No pienses, voy a cambiar mi vida, voy a mejorar o voy a dejar de hacer esto para poder ir a la iglesia. No, ven a Él. Y que a través del conocimiento de la verdad puedas tú empezar a cambiar. Dile, Señor Jesús, en esta noche te recibo como mi Dios y Salvador. Ahora entiendo, Señor, que esta muerte que tú tuviste en la cruz, era yo el que tenía que estar allí, Señor. Que el mundo te miró como maldito, que el mundo te miró como culpable, que el mundo te sentenció a muerte, Señor. Pero en realidad era yo el que estaba, o el que tendría que haber muerto allí. Tú tomaste ese lugar por mí, Señor. Yo sé, Señor, que ahora la vida va a cambiar para mí. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados y mis faltas. Ayúdame, Señor, a crecer en el conocimiento de tu palabra. Y dirígeme, Padre, para una iglesia o a una iglesia, Señor, donde se predique tu palabra. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias. Te bendigo, Dios. Amén.